quería compartir el amor por una de las bandas más grandiosas del universo. Quería encontrar personas en Colombia que compartieran la misma pasión por Bono y sus muchachos que él. Por eso creé un grupo en Facebook llamado Quiero ver a YouTube en Colombia y voy a hacer algo. Comenzó a unirse mucha gente y a decir que estaban comprometidos. Posteriormente establecí contacto con Universal Music para contactar al club de fans. Y, oh sorpresa, no había club. Así que resulté siendo la presidenta del club de fans de YouTube en Colombia. Queríamos hacer algo grande, como un concierto tributo en el Simón Bolívar, en el cual recogeríamos comida y otras cosas para personas necesitadas, convocando fans para que donáramos e hiciéramos una petición pública para que el mensaje llegara a la banda. Pero cuando averiguamos, todo, así fuera para algo benéfico, tiene un precio. Nuestros bolsillos no lo soportaban. Así que salimos a recoger firmas para que nos prestaran el estadio El Campín. Hicimos una convocatoria, pasamos cartas a las emisoras, algunas nos dijeron que sí y nos ayudaron a difundir la noticia. Otras nos llamaron ilusos y las últimas simplemente no respondieron. Y ahí aparecí yo, Diana. Era una chica de 16 años obsesionada con unos viejitos de más de 50 años. Por favor, no sean pervertidos. Aunque Larry siempre me ha encantado. Me sentía identificada con su música y bueno, por azar puse en Facebook YouTube Colombia y la primera opción fue el grupo de YouTube Colombian Project. Les envié un mensaje y fui a dar mi firma. Allí empezó todo para mí, hace 9 años aproximadamente. Estoy muy vieja. ¡Claro que no! Honestamente los años pesan más en mi caso porque yo no tengo un cassette que me recuerde cómo llegué a ser parte de este grupo. Recuerdo que por esa época, unos 9 años aproximadamente, yo ponía muchas cosas sobre Adam y sobre el grupo en general. Borren eso, mi traga maluca desde los 8 años es Adam, lo reconozco. Marcela vio mis posts y me mandó un mensaje por la interna. Desde ahí me volví parte del grupo, feliz de encontrar gente a la que le guste tanto la música de ellos como a mí. También di mi firma y con ese acto sellé mi participación y mi pertenencia al grupo. En esa recogida de firmas nos encontramos de todo. Personas como nosotros escuchaban YouTube desde siempre. Otros los conocían un poquito y otros que pensaban que estábamos recogiendo firmas para YouTube. Fueron jornadas intensas y logramos recoger varias firmas, pero al final no fueron suficientes para nuestro objetivo. Comenzaron a pasar cosas geniales al mismo tiempo. Durante 2008 y 2011 realizamos varias actividades, videoconciertos, reuniones, actividades sociales, eventos con bandas tributo, como el karaoke en el que la pasamos súper. Fuimos a la premiere de YouTube 3D, que fue ¡fantástico! Y ¿se acuerdan de las entrevistas de City TV y aparecimos en mucha música cuando existía? Yo me acuerdo que me quedé hasta las 2 de la mañana para ver la repetición y vernos a todos. Sí, todo fue genial, pero inició la gira 360 y fue muy triste ver que no aparecimos, que la garra no iba a estar en el Campín en todo su esplendor. Por eso decidimos algunos viajar a La Plata. Para todos era nuestra primera vez viendo a YouTube. Fue una experiencia magnífica, indescriptible. El show de la garra, el sonido envolvente, wow, todo era simplemente único. Unos años después, El 18 de febrero de 2013 publicaron el concurso en youtube.com From the Ground Up y decidí participar con el video. Gané una de las 5 ediciones autografiadas por la banda. Y la gané compartiendo toda la historia de lo que es YouTube Colombian Project. Me emocionaba pensar que Bono, Adam, Edge o Larry pudieran haber visto el video y entendido cuánto los queremos ver en Colombia. Y luego esperar y esperar el lanzamiento del próximo álbum, hasta que por fin Songs of Innocence fue lanzado en octubre de 2014, y así como arte de magia, todos quisimos volver a nuestras vías aventuras del club. Definitivamente esta es la gira, van a venir, pero lo mejor de la primera parte del YouTube Innocence and Experience Tour fue el Do you wanna dance with a Colombian girl? Y ahí se nos hizo el milagrito. Bono se paró justo frente a mí cuando estaba cantando Song for Someone y le mostré el cartel y justo al final de la canción lo leyó, me miró, se rió y siguió con el show. Cuando comenzó Mysterious Ways pasaron momentos de ansiedad. De pronto, cuando se comenzó a acercar, pasó frente a mí y yo dije, no soy yo. Di un paso atrás y me señaló para subir al escenario. Fue mágico. Me trepé con... Sí, me trepé.
Me subí con la bandera al escenario, lo cual era muy importante, y Bono la señaló para leer lo que decía: "We are waiting you two in Colombia". Y las palabras de Bono: We have never been to Colombia, but I think that would be a very special thing for us to do one day, and perhaps you come back on stage and tell the good people of Colombia that we are at their service. Marcela, thank you. Regresó Marcela a Colombia y seguimos con toda la energía. El Planetario Cité realizó una proyección láser con los éxitos de YouTube y allí convocamos a más personas, y varias de ellas se unieron a nuestro grupo ya de amigos. Entre esos estaba yo. Es curioso cómo había seguido a YouTube Colombian Project por redes sociales durante varios años y nunca me animé a ir a una reunión de ellos. Incluso me acuerdo haber pasado junto al campín para la recolección de firmas, pero por cosas de la vida no lo hice, porque pensaba que era una mamera, un poco de groupies. Hasta ese día en el planetario, y es genial conocer gente con tus mismos gustos y tan apasionada por YouTube. Desde entonces he estado con ellos, así sea un corto periodo de tiempo. Ver a Bono leyendo el mensaje escrito en la bandera, "We're waiting for you two in Colombia", mientras dibujaba una sonrisa en su rostro, daba esperanza para que nuestro sueño se cumpliera, y esto me acercó al club. Me sentí como en casa. Tenía muchas ideas que quería compartir con YouTube Colombian Project. Hicimos un asado fenomenal, tan fenomenal que hasta los vegetarianos quedaron satisfechos. Más entrada la noche, armamos un toque improvisado que nos hizo vibrar. I Will Follow fue la canción insignia de la velada. ¿Cómo será la sensación cuando estén los chicos de Northside Dublin en Colombia? Después de mucho tiempo hicimos nuestro tributo con 2 excelentes bandas, lugar repleto y gente súper contenta. La historia continúa, estamos acá firmes. A veces es loco pensar que en Chile o Argentina están celebrando que hace 18 años los vieron por primera vez en su tierra y nosotros aún esperándolos por primera vez. Ya sabes, dale like a este video, suscríbete para que sepas qué más sorpresas les tenemos preparadas. Recuerda ir donde nos han visto crecer, Facebook, y en las redes donde estamos incursionando hace ya un tiempo, Twitter e Instagram. Comparte este video para que nos apoyes y formes parte de esta gran familia. How long to sing this song? How long to sing this song? How long to sing this?